La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, las mujeres trabajadoras son una población muy vulnerable al hostigamiento sexual. Bueno, nosotros hemos percibido un aumento en las denuncias, ¿verdad? Porque la gente llega más. Tocamientos, miradas, palabras o mensajes acosadores se vuelven parte del día a día de muchas mujeres en su jornada laboral. De acuerdo a estadísticas de nosotros, de la Inspección de Trabajo, del 2012 recibimos denuncias y autorizaciones o gestiones para tramitar este procedimiento del acoso sexual en el trabajo. Teníamos un número de 15 y vean que el año 2015 se duplicó, llegamos a 27 casos donde la Inspección de Trabajo está dándole la tramitación respectiva. 95% de las denuncias por hostigamiento sexual son interpuestas por mujeres trabajadoras. Hoy, en Una Mirada, conversaremos sobre los retos y avances en el tema de hostigamiento sexual. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad le vamos a dar una mirada al tema del hostigamiento sexual. Un tema del que siempre hay que hablar porque todos los días alguna persona en algún lugar de este país sufre hostigamiento sexual y es más común de lo que creemos porque no hemos sido educadas y educados para distinguirlo. Se ha convertido en parte de la cultura, pero es un mal que tenemos que erradicar. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad Zaira Carvajal Orlich, quien es investigadora y académica del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional. Gracias, Zaira, por estar con nosotros en Una Mirada. Gracias por la invitación. También nos acompaña Alejandra Vargas Garbanzo, quien trabaja en el área de la mujer de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica. Bienvenida. Gracias. También nos acompaña Ana Isabel Portugués Bolaños, quien trabaja en la Delegación de la Mujer del Instituto Nacional de las Mujeres. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias. Un tema que yo digo que de alguna forma todas y todos sabemos del tema. Lo que pasa es que culturalmente, ¿verdad? Se nos ha enseñado a lo largo de la historia de nuestra sociedad y otras sociedades que el tema del hostigamiento sexual es normal. Ahora, durante muchos años en el país se ha avanzado en la lucha contra el hostigamiento sexual y otros tipos de violencia contra las mujeres y es importante que retomemos este tema constantemente para crear conciencia. Por lo que les agradecería que tal vez para iniciar el programa me ayuden a explicarle a la gente qué entendemos por hostigamiento sexual. Bueno, la parte legal dice, ¿verdad?, que el hostigamiento sexual son conductas de tipo sexual que molestan a la persona a la que se le dirige, que puede darse en contextos de trabajo y de estudio. Podemos agregar, ¿verdad?, también que el hostigamiento sexual está conformado por una triada en la que el poder, las desigualdades de poder es una de las características, por la sexualidad también, ¿verdad? En donde podemos distinguir que como hombres y mujeres hemos sido educados en temas de sexualidad, en donde las mujeres hemos interiorizado que hay que complacer, que hay que gustar, que hay que agradar. Hay que aguantar. Y por otro lado, los hombres socializados y educados para que sus conductas, digamos, no sean cuestionadas.
Y también el otro componente muy importante en el hostigamiento sexual es la violencia, porque generalmente se utilizan coacciones, ¿verdad? Y lo podemos ver un poquito después. Bueno, básicamente Zaira ha dado un acercamiento como muy preciso. Sin embargo, vamos como a ir aterrizando un poco más en cuanto al concepto. Sí, efectivamente es una conducta sexual que es indeseada por la víctima. Y si bien es cierto, la misma norma, ¿verdad? Porque estamos contando con una norma que es la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, establece que en principio estamos hablando de una conducta reiterada, ¿verdad? Y que si bien es cierto, se habla de conducta reiterada, también hay una parte excepcional que dice que si esa conducta sexual ha sido grave, ¿verdad? Perfectamente con una sola conducta podemos tener constituido un hostigamiento sexual. Ahora bien, para todavía precisar un poquito más lo que dijo Zaira, que fue como muy acertado, es con respecto a la violencia. Estamos hablando aquí de violencia y de cómo el hostigamiento sexual, si bien es cierto, se ve cotidianamente como algo normal, es una situación que, como se dice, ¿verdad?, va en contra de los derechos del trabajo y los derechos de la educación. Ahora bien, no solo queda ahí, estamos hablando que también va a la intimidad, también va en contra de la integridad física y emocional, generalmente, y ahora vemos los números, de las mujeres. Y en último caso, de la dignidad de las personas. Efectivamente, como dice Alejandra, voy a hacerle segunda con sus palabras. El hostigamiento sexual es un tipo de violencia de género que incluso está regulado en convenciones de derechos humanos. Por ejemplo, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, conocida como Convención Belén do Pará, efectivamente define en uno de sus artículos que el acoso sexual en el empleo o en la institución educativa es una práctica discriminatoria y es violatoria de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Entonces es algo muy serio y muy grave el hostigamiento sexual. Pero precisamente, por lo que decía la compañera, pues, en ese proceso de socialización, de educación, que desde chiquitillos y chiquitillas recibimos, nos enseñaron a ver como normal que nos lanzaran aquel piropo relacionado con mi cuerpo, ¿verdad? Y que me lo lanzara mayoritariamente algún varón, algún hombre, a quien ese mismo proceso educativo, de socialización patriarcal, le dijo que podía hacerlo y le dio permiso. Entonces, ese sistema educativo, esa estructura por la que nos educaron, se ha trasladado también al espacio laboral, ya está en el plano doméstico con la violencia doméstica, también al espacio laboral y educativo. Y específicamente a lo que preguntabas de manifestaciones del hostigamiento, la ley también las define. Entonces, por ejemplo, habla de que pueden ser requerimientos de favores sexuales, y vamos a entender lo sexual no como algo genital necesariamente, ¿de acuerdo? Requerimientos de favores sexuales, ya sea que lleven implícita o explícita una promesa de beneficiar si se complace ese favor, o por el contrario, que lleven explícita o implícita una amenaza o un castigo si no se complace, que es lo que sucede la mayoría de las veces, y entonces vemos cómo después del acoso sexual, ante la negativa o el rechazo de la víctima, hay también un acoso laboral. Luego habla la ley también de que pueden ser el uso de palabras escritas, orales, de naturaleza sexual, y ahí incluso hoy metemos también lo que se haga por Facebook, por WhatsApp, dibujitos, mientras tenga contenido sexual y resulte hostil para quien lo recibe. Y finalmente la ley habla de conductas sexuales o acercamientos corporales de naturaleza sexual que nuevamente resulten ofensivas o hostiles para quien las recibe. Pregunta, la ley que está vigente en contra del hostigamiento sexual es para lo que se llama estudio y trabajo o docencia y trabajo. ¿Por qué solo esas áreas si sabemos que el hostigamiento sexual se presenta en otras?
Sí, esta ley es una ley especial y como todo proceso de promulgación de una ley, pues llevó todo, ¿verdad? Un procedimiento de negociación política. Y efectivamente es una ley que regula, una ley especial que regula, como bien lo ha dicho usted, específicamente el campo del hostigamiento sexual solo en el ámbito de docencia y laboral. Y, que es algo bueno, regula tanto el sector público como el privado. Otros tipos de acosos, de hostigamientos, han quedado fuera de esta ley. Por ejemplo, el acoso callejero, que ni siquiera existe aún una ley especial, ¿verdad? Que es un tema como de otro programa, ¿verdad? Pero sí, específicamente, sí, esta ley regula solo el acoso sexual en el empleo y la docencia, que por dicha existe, ¿verdad? Pero hay otros... Sí, pero hay que avanzar más en ello. Correcto. Es que si no media una relación laboral, como digamos en el acoso callejero, pues entonces no se puede aplicar porque no hay esa relación. Básicamente de trabajo. va por ahí, por la situación de la relación disciplinaria que se tiene que tener con la persona que se le va a abrir el procedimiento disciplinario, y entonces se elige esos dos ámbitos, el laboral y el docente, y a razón para poder sancionar. Y recuerden que en estos dos ámbitos también estamos hablando de que las relaciones asimétricas de poder se ven más claramente, ¿verdad? Sí. Muchas son las manifestaciones y también pues el impacto que tiene en estos ámbitos de empleo y de docencia. Vamos a verlo más adelante. Quédese con una mirada, que vamos a una pausa. Ya volvemos. Si querés ingresar a las carreras de danza, artes escénicas, arte y comunicación visual o música, la Universidad Nacional ya dispone de las fechas para sus pruebas de aptitud. Las pruebas de danza serán del 11 al 15 de julio. Artes escénicas iniciará con una charla introductoria el 31 del mismo mes. La convocatoria para arte y comunicación visual es el miércoles 3 de agosto. En la Escuela de Música, las pruebas de aptitud para el énfasis en la ejecución y enseñanza de guitarra, piano y dirección coral serán el 11 de octubre y en el caso de percusión y canto será el 12 de octubre. Para el clarinete, saxofón y trompeta el 17 del mismo mes. Educación musical aplicará su prueba los días 13 y 14 de octubre. Todas las pruebas requieren de inscripción. Si quieres más información, llama al 2562-6163 o 2562-6165. También puedes ingresar a www.cidea.una.ac.cr. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Hoy con el tema de hostigamiento sexual, avances y desafíos en el país. La ley de hostigamiento sexual cumple 21 años y pues nos ha dado muchas herramientas al definir una serie de manifestaciones de las cuales veníamos hablando. Sin embargo, parece pues que todavía hay bastantes pendientes en esta materia, de la parte legal. Sí, me interesaba plantear que el hostigamiento sexual no es un hecho aislado. Es decir, que le ocurrió a aquella persona, mala suerte o aquel, sino que en el contexto de una sociedad patriarcal en donde hay que mantener una jerarquía entre los sexos, el hostigamiento sexual se constituye en un mecanismo muy poderoso para mantener a las mujeres en estado de subordinación y opresión. Es decir, es un componente político, es decir, por eso es tan fuerte y tan intenso y la prevalencia es tan alta. Por ejemplo, las mujeres nos sentimos muy expuestas en el hostigamiento, en la calle, por ejemplo, que no es el tema que estamos tocando aquí, pero en los contextos de estudio y de trabajo es una conducta de altísima prevalencia, pero no podemos dejar de explicar o de ver o de ubicar en este momento que tiene
debajo un trasfondo, ¿verdad?, que no tiene la connotación de agradar, tiene la connotación de humillar, tiene la connotación de subordinar y mantener a las mujeres en estado de subordinación y opresión. De hecho, muchísimas mujeres se van abandonan los estudios, abandonan el trabajo, ¿verdad?, porque no pueden soportar una situación tan hostil. ¿Qué tan frecuente se ha vuelto el tema del hostigamiento sexual en Costa Rica? Conversamos con Adina Castro, quien es especialista en violencia de género del Instituto Nacional de las Mujeres. Ella nos explicó que existe un aumento en las denuncias, pues las instituciones y empresas han creado plataformas para defender y proteger a las víctimas de hostigamiento sexual en el trabajo y la docencia. Bueno, nosotros hemos percibido un aumento en las denuncias, ¿verdad? Porque la gente llega más, podría deberse eso a que las instituciones han, digamos, se han acogido a esa obligatoriedad que la ley les impuso desde su creación en el 95, pero que bueno, que hasta ahora empieza como a reportarse, ¿no?, ese acogimiento a las obligaciones en términos de crear plataformas que permitan a las víctimas de hostigamiento sexual hacer las denuncias, porque en Costa Rica lo que está regulado es el hostigamiento sexual en el empleo y en la docencia, es decir, que fuera de esos ámbitos podría haber conductas de hostigamiento sexual, pero que no se pueden, digamos, denunciar, porque no hay una plataforma, digamos, que la respalde jurídica. Al crear, digamos, cuando se crea la ley y se les obliga a las instituciones a contar con, por ejemplo, un equipo sensibilizado que pueda recibir las denuncias, que pueda orientar incluso la investigación, se pretendía también que, bueno, que la gente contara, ¿no?, con ese respaldo, que la gente pudiera decir, bueno, tengo a dónde acudir. Las instituciones se fueron quedando como rezagadas en el cumplimiento de esa obligación y es recientemente, y yo pensaría que incluso a partir de la reforma del 2010, que se vuelve a retomar como esa necesidad de cumplir con esa obligación y entonces las personas empiezan a sentir, ¿verdad?, que hay algo ahí donde pueden acudir. En el Instituto Nacional de las Mujeres nosotras recibimos denuncias de este tipo y la ley de creación del INAMO permite que nosotras podamos llevar coadyuvancias. Un punto importante que está tocando Adina con respecto al aumento. Vamos a ver, en la Defensoría de los Habitantes, nosotras estamos recibiendo los reportes de las instituciones públicas del país que han recibido denuncias y que por ley tienen que comunicarla a nosotras, a la Defensoría. Sí, efectivamente, según los números que tenemos entre el 2008, que se reportaron 102 casos a nivel del sector público, al día de hoy, 2015, el año pasado, tenemos un aumento al 301 casos. Wow. Se ha mantenido una constante. Sin embargo, tuvimos como un piquito en el 2011 con 308 casos, de los cuales, como decía Dina en su intervención, nosotros apostamos a que es con respecto a la reforma, responde a la reforma del 2010 que se le dio a la ley. Ahora bien, se habla de que esta problemática, ¿verdad?, del hostigamiento sexual es una situación de discriminación por género, a razón de discriminación por sexo, y que los números no lo plantean así. Básicamente estamos hablando de que en el 2012 el 88% de las personas que denunciaron son mujeres. En el 2013 el 96% de las personas que denunciaron son mujeres, y ahora en el 2014 en el 94% de las personas denunciantes son mujeres, con lo cual se observa que la persistencia está en razón o sigue siendo el objeto de la violencia la mujer. Si vemos el otro lado de la moneda, el perfil de la persona denunciada, tenemos que igual en el 2012 las personas que son más denunciadas son los hombres con un 97%. En el 2013 un 94% fueron los hombres denunciados y en el 2014 un 95.6%
fueron denunciados los hombres. Con esto les quiero decir que efectivamente los datos, que si bien es cierto, es un gran esfuerzo que se trata por tener un dato duro acerca de por dónde está la problemática, cuál es la realidad, definitivamente tenemos claros que la violencia del hostigamiento sexual es una situación de discriminación por sexo. Los grandes pendientes o las grandes problemáticas que se ven aquí son los procesos que son tan largos. Sí. También tenemos que las sanciones de esos procesos no llegan ni a la mitad de los tramitados. Si bien es cierto, se ha hecho un gran esfuerzo con las instituciones públicas para lo que es agilizar los procesos administrativos especializados, estos todavía tienen una deuda con las víctimas. La voluntad política existe. Bueno, efectivamente. ¿Cómo podemos nosotras medir si hay una voluntad de las instituciones? Bueno, la ley establece que cada institución pública tiene que contar con un reglamento en hostigamiento sexual que regule la materia y con una política que acompañe a ese reglamento. Y también dice la ley que tienen que reportarlo a la Defensoría de los Habitantes. Sin embargo, hasta el día de hoy, tenemos que 113 instituciones de 335 que inventarea el Mideplan, en este momento no han reportado a la Defensoría. Luego tenemos 30 instituciones que ya reportaron decir que no tienen todavía la norma, el reglamento. Y por último... 21 años después. 21 años después. Sí. Y después tenemos que 192 instituciones ya reportan que tienen una norma, no digamos que sea el reglamento propiamente dicho, sino una norma que puede ser desde una convención, unos artículos en la convención colectiva, hasta unos artículos en el reglamento interno, o si bien es cierto, un reglamento sobre el hostigamiento sexual. Entonces, de ahí es que podemos decir que en cuanto a voluntad política, todavía estamos en deuda. Claro que sí. ¿Y en lo privado? En el sector privado, desde la experiencia de la Delegación de la Mujer, en atención a mujeres víctimas de hostigamiento sexual, lo que más percibimos es que están en un estado, mayor de indefensión, de no tener un procedimiento para poder denunciar y que se investigue el hostigamiento sexual, porque en la mayoría de los casos, en el sector privado, estamos hablando del saloncito de belleza, del spa, etcétera, donde el hostigador es el propio dueño, el propio patrón. Qué difícil. Ajá, entonces, ¿ante quién denunciar? Y es donde la ley especial, la ley contra el hostigamiento sexual, remite en el sector privado a la inspección de trabajo del Ministerio de Trabajo, que está ahorita el Ministerio en un proceso para capacitar y concienciar a sus propios funcionarios en cómo atender a esas víctimas del sector privado que llegan. En cuanto al sector público, en la Delegación de la Mujer, bueno, son mayoría, y la mayoría de víctimas de mujeres que denuncian acoso sexual, que recurren a nosotras, son del MEP, es la institución que está en el primer lugar, luego le sigue la Caja y luego el Ministerio de Seguridad Pública. Y entonces vemos, muy interesante, ¿verdad?, que sea el sector educación, salud y seguridad donde más se estén atreviendo a denunciar las mujeres el acoso sexual. Efectivamente, ha aumentado el por lo menos recurrir a una asesoría. Por ejemplo, en todo el 2013, voy a hablar de los datos de atención que yo di personalizada. Atendí a 15 mujeres víctimas de hostigamiento sexual, 2013. Y ya en el 2015, de enero a julio, ya había atendido 35. Se duplicó en un semestre. Entonces, efectivamente, se están atreviendo a hablar. Creo que la reforma influye, la reforma incluso amplía el ámbito de la reforma del 2010, el ámbito de aplicación, donde no solo se puede denunciar al jefe, al superior jerárquico, sino también a algún compañero o compañera que hostigue del mismo rango jerárquico o a uno de rango inferior, donde incluso la ley estableció o agregó en esa reforma, se agregó que las personas usuarias, por ejemplo, alguien que llega al INAMU, si fuera hostigada o hostigado por un funcionario o funcionaria del INAMU, también puede denunciar. Entonces, creo yo que al abrirse el ámbito de aplicación, ¿verdad?, de la ley especial,
también de alguna manera facilita y hace más accesible el poder denunciar el hostigamiento. Sobre el tema del aumento de las denuncias, Una Mirada conversó con Eric Briones, quien es el jefe del Departamento Legal de Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo, quien comentó que la protección que ahora se ofrece a las víctimas de hostigamiento favorece el incremento de las denuncias. Recordemos que los cambios del hostigamiento sexual o acoso sexual, como se le conoce también, entran en vigencia desde 1995 con un cambio en el año 2010. De acuerdo a estadísticas de nosotros, de la Inspección de Trabajo, del 2012 recibimos denuncias y autorizaciones o gestiones para tramitar este procedimiento del acoso sexual en el trabajo. Teníamos un número de 15 y vean que el año 2015 se duplicó, llegamos a 27 casos donde la Inspección de Trabajo está dándole la tramitación respectiva. Desde 1995, cuando se crea la Ley 7476 y su reforma en el año 2010, los trabajadores y en general hablemos del sector productivo del país son más conscientes en cuanto a la determinación o ventilar el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia. ¿Por qué? Porque ya tenemos un marco legislativo general y que viene a proteger a las víctimas. En este caso sí tenemos que decir que las personas, las víctimas, de acuerdo a estudios que se han dado por parte de, sobre todo en Estados Unidos, estudios que se han realizado, estamos hablando que de las personas, hombres y mujeres que son victimarios, son los varones en un 95%, y las víctimas es el 95% son mujeres, y solo el 5% de la población activamente laboral que trabajan corresponden a los hombres. Por eso el énfasis en cuanto a lo que tiene que ver con género se enfoca más hacia el sector de la mujer trabajadora. Claro, nos queda, que la mayoría de las víctimas son mujeres, pero podría darse también que haya hostigamiento sexual que estén sufriendo los hombres y que no se esté denunciando, porque en un informe que había elaborado la Universidad Nacional, el Instituto de Estudios de las Mujeres hace algún tiempo, se detectaron, pocos casos, pero sí, sobre todo estudiantes que refirieron ser acosados por otros estudiantes varones. Correcto. Yo conozco un estudio de la UCR donde efectivamente se reflejó algún porcentaje de hombres hostigados, que era mínimo el porcentaje, creo que era 90% mujeres, 10% hombres, se comporta y así. que ese 10% hombres, un 10% había sido hostigado por otros hombres. Entonces sí, efectivamente hay hombres que son hostigados, pero no creo que vaya a variar mucho ese porcentaje, sí, en medio de esta cultura patriarcal, ¿verdad?, que ya hemos explicado. Y entonces yo creo que es parte de la lógica de la dinámica de las relaciones de poder, y que no vamos a ver un mayor cambio, que se reviertan los porcentajes o que aumente el de hombres. No me parece que vaya a ser así. Yo quería hacer referencia a lo siguiente: si bien han aumentado las denuncias, hay muchas otras víctimas que siguen callando el hostigamiento. Y se debe precisamente a la misma dinámica del acoso sexual, a esas relaciones de poder. La mayoría de las personas que hostigan, que ya vimos que son varones, la mayoría también son gente en puestos de jefatura, con mucho poder. Entonces la víctima no se anima a denunciar, porque además probablemente tenga ciertos factores de vulnerabilidad de ella, es decir, condiciones, ¿verdad?, que son aprovechadas por el hostigador. Y hay una tendencia que, por ejemplo, sean mujeres que estén interinas, no tengan plaza, mujeres que tengan que hacerse cargo solas de sus hijos, del hogar, entonces ocupan el trabajo. ¿Cómo voy a denunciar? ¿Qué hago? ¿De qué viven mis hijos? Y el hostigador por lo general sabe esto, el hostigador actúa premeditadamente, conoce esa vulnerabilidad. Y además la dinámica del hostigamiento en medio de esas relaciones de poder hace, por ejemplo, y esto es común, es típico, que el hostigador tenga a su favor todo un grupo de aliados o aliadas, por lo general subalternos también,
que ya sea por miedo o por desconocimiento o por el mismo patriarcado, se ponen a favor del hostigador. Mientras que la persona hostigada hay una tendencia a que sea aislada en su trabajo y es la estigmatizada, la señalada. Mira, aquella delicada que denunció, es que no aguanta nada, no acepta bromas, ¿verdad? Y terminan almorzando solitas, terminan sin testigos, gente que le da miedo porque se van a oponer a su propio jefe. Entonces hay muchas que todavía están en el silencio, que no se atreven por ese mismo poder, ¿verdad? Que encubre, que justifica, que enmascara a los hostigadores. En las instituciones, en los partidos políticos, ¿verdad? En todo lado sucede eso, el encubrimiento del hostigador. Y también se da la situación de que también los mismos compañeros varones también incurren en hostigamiento, porque no necesariamente el poder, digamos, cuando uno trabaja en una oficina grande o pequeña, no necesariamente el poder la tiene la jefatura. Hay gente que es, como quien dice, el que manda en el grupo. Y usualmente son compañeros, no necesariamente jefes. Y también se da el hostigamiento sexual por el tema de las relaciones de poder que vos mencionabas. Sí, a lo que decía Ana Isabel, muy importante. Y muy importante también agregar que una mujer que ha sido objeto de hostigamiento sexual también tiene que luchar con algo que tiene interiorizado, y es aquella creencia de que en tema de sexualidad algo provocó ella. Sí, Fue mi culpa. Es decir, yo lo provoqué, y ¿cómo hago para explicar que no tuve nada que ver con eso? Ese es un factor que nos hemos encontrado, y bueno, que obviamente tiene que ver con lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? La construcción de la sexualidad, ¿verdad? El mito, y no solo en hostigamiento sexual se ve, sino se ve también en todas las otras formas de violencia, en la violación, en la violencia doméstica. La mujer siempre tiene que hacerle frente a ese imaginario social de que, cuidado, usted algo hizo. Realmente, como bien lo decís, ¿verdad? Esta es una situación de poder, ¿verdad? Desigual. Y ciertamente la mujer tiene que dar una lucha muy grande. De ahí que la ley tiene le da todos los elementos para que efectivamente pueda presentar su denuncia. Lo que pasa es que hay muchos elementos por los cuales se desincentiva la denuncia. Y esto es lo que tenemos que atacar como instituciones, ¿verdad? Sí. Ciertamente tienen que estar claros los canales de presentación de denuncia en las instituciones públicas. Tiene que tener la mujer la seguridad de que esa denuncia va a ser tramitada conforme a la norma, que se va a respetar el principio de confidencialidad que establece la misma ley, y que no es una situación de corrillos de los pasillos, de que todo el mundo sabe de lo que se dijo o no se dijo en la audiencia, ¿verdad? Que también se tiene que respetar el principio pro víctima, que es tan importante en esta ley, que le da los dientes a la ley para efectos de que cuando solamente que se va a evaluar el caso, se aplica el proceso pro víctima si hay duda en el caso concreto. O sea, hay un montón de elementos por los cuales la persona tiene que tener esa seguridad. Lo que pasa es que en la realidad los procesos se vuelven muy engorrosos, se vuelven muy largos, las medidas cautelares que se solicitan de parte de la víctima se vienen a resolver en un tiempo fuera o no oportuno, por lo cual se desincentiva. Pero lo que tenemos que hacer como un compromiso institucional y sobre la mesa es que la ley se cumpla y que las personas que están siendo víctimas de violencia, como lo dijo Ana, efectivamente entiendan y sientan que van a ser defendidos sus derechos en un proceso que no es ordinario, no es un proceso administrativo ordinario. Es un proceso especial que la misma norma, la misma ley lo establece. Sí, hay que promover la denuncia. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Cómo denunciar y a dónde hacerlo. Quédese con nosotros que ya volvemos.
Si querés ingresar a las carreras de danza, artes escénicas, arte y comunicación visual o música, la Universidad Nacional ya dispone de las fechas para sus pruebas de aptitud. Las pruebas de danza serán del 11 al 15 de julio. Artes escénicas iniciará con una charla introductoria el 31 del mismo mes. La convocatoria para arte y comunicación visual es el miércoles 3 de agosto. En la Escuela de Música, las pruebas de aptitud para el énfasis en la ejecución y enseñanza de guitarra, piano y dirección coral serán el 11 de octubre y en el caso de percusión y canto será el 12 de octubre. Para el clarinete, saxofón y trompeta, el 17 del mismo mes. Educación musical aplicará su prueba los días 13 y 14 de octubre. Todas las pruebas requieren de inscripción. Si quieres más información, llama al 2562-6163 o 2562-6165. También puedes ingresar a www.cidea.una.ac.cr. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Hoy con el tema de hostigamiento sexual. En los bloques anteriores hemos insistido mucho en la importancia de que la víctima de hostigamiento sexual haga la denuncia. Hay múltiples factores que intervienen en esto y también hay que tener conocimiento del proceso que se debe seguir y una adecuada orientación sobre cómo ir haciendo las cosas. Pero, por ejemplo, para la diputada del Frente Amplio, Ligia Fallas, es necesario una mayor educación y sensibilización para que la ley se cumpla, porque no es solamente tener la ley, tener el reglamento, tener el grupo que va a atender esto. Hay que trabajar en esto, hay que trabajar con los grupos de compañeros, con los grupos de trabajo y sobre todo con la víctima para evitar la revictimización. Bueno, en este momento tenemos una situación con respecto a la legislación para el hostigamiento sexual que no es lo que necesitamos. Está muy bien en que sanciona, pero no es preventiva. Eso es algo que tenemos que ir acompañando de un proceso de formación, de sensibilización, de transformación de la sociedad, que es un proceso más lento, que eso se da solo con poner el tema en la mesa de discusión, con hacerlo visible, algo que ha estado invisible, para ver cómo las mujeres van tomando ese valor que necesitan, perder el miedo para empezar a denunciar. El que exista la ley que penalice, que sancione, no va a evitar que la mujer que presenta la denuncia sea revictimizada, sea señalada, sea estigmatizada y sea declarada culpable de lo que sucedió y que ella misma interiorice al final que fue culpable de la situación. Por eso la mayoría de las denuncias, la misma mujer termina retirándolas antes del proceso. Necesitamos ir más allá, dar un paso más allá, un paso hacia esa transformación social que muy bueno y lo reconozco y muy necesario que existan estas acciones afirmativas con la creación de leyes que vengan a penalizar, pero que deben ir amarradas a ese proceso de transformación social que solo lo da la educación, la sensibilización y la visibilización del problema que hasta el día de hoy no se ha hecho. Entonces me parece sumamente importante avanzar hacia eso, hacia la transformación social, hacia el empoderamiento de las mujeres para que denuncien, para que sientan que se pueden hacer las cosas. ¿Qué tanto debe molestar para que una mujer se atreva a poner una denuncia? Bueno, las mujeres siempre quieren denunciar e incluso hacen algunas acciones por ellas mismas, como por ejemplo decirle al profesor que no le gusta cómo la trata, pero ya como se mencionó aquí, por el quid pro quo, digamos, por lo que ella pierde o perdería enfrentando a un profesor, pues ella se va a resistir. Hay otras, en la Universidad Nacional hemos visto, por ejemplo, que el hostigamiento sexual, la más alta prevalencia, la cometen compañeros estudiantes, hombres contra sus compañeras mujeres. Pero como ahí la estudiante tiene menos que perder, de pronto también no formaliza la denuncia, pero lo resuelve de alguna forma.
O porque alguna compañera le dice, pero ¿por qué te molesta? A mí no me molesta. Sí. Yo, a propósito de lo que dice la diputada, yo creo que la Universidad Nacional ha enfrentado la problemática del hostigamiento sexual de una manera integral y muy fuerte. Casi tiene la regulación en la universidad, tiene casi la misma edad de la ley. Al principio, cuando empezábamos a dar los datos, algunas autoridades pensaban que los datos que eran sesgados, pero con el tiempo se ha ido demostrando que la prevalencia es alta. La institución ha invertido, a propósito de lo que decía la diputada Fallas, la institución ha invertido, ya vamos como por la 8ª campaña de sensibilización y de prevención. También los órganos que atienden la denuncia y que resuelven la investigación está integrado por personas especializadas. Eso es fundamental. En las instituciones, como decía Alejandra, si hay muchos casos que no llegan a una sanción, hay gente que interpreta que fue que la mujer mintió, como lo dijo alguien por el periódico no hace mucho tiempo. Eso es totalmente injusto decirlo, porque si los órganos que atienden la denuncia no están especializados, van a abordar, especializados desde la perspectiva de género, quiero decir, van a abordar esto de manera tradicional, siempre buscando la responsabilidad en la víctima. Por lo tanto, moraleja, la impunidad. Entonces, yo creo que, vamos a ver, lo que la Universidad Nacional ha hecho, en donde se ha investigado, se ha invertido recursos, hay un programa institucional de prevención, las víctimas reciben asesoría legal y reciben apoyo psicológico, y todo el tiempo se está trabajando, no solo en las campañas, sino que hay boletines, afiches, en donde se dice claramente que la Universidad Nacional cero tolerancia tiene con el hostigamiento sexual. Pero la formación de las personas que atienden la problemática es fundamental, porque la ley sí puede ser preventiva, porque si se aplica bien. Es que le es tengan, fundamental. que digan, bueno, esto no es una ley que echa la ley y echa la trampa, como dicen, no, sino que hay una ley y hay gente que la sabe cumplir. Sí. Ahora, si una persona quiere poner una denuncia, siente que tiene que hacerlo, ¿qué debe hacer? ¿Cuáles son las cosas que debería ir recabando? Pruebas, no sé. Bueno, dejando por sentado básicamente, la ley establece, ¿verdad?, que las personas que están siendo objeto de violencia por hostigamiento sexual pueden presentar la denuncia ante el jerarca, la jerarca, o el patrón o la patrona que está haciendo, donde trabaja en este momento, donde estudia. Básicamente lo que tiene que es ir recabando, qué sé yo, detallitos, por ejemplo, desde un correo electrónico, desde un mensajito en WhatsApp, desde un indicio, por ejemplo, alguien una persona a la cual ella fue y lloró en su hombro y le dijo lo que estaba pasando, porque en esta materia es muy difícil tener una situación de prueba directa, ¿verdad? Estamos hablando de la clandestinidad como la madre de toda esta problemática y de la cual entonces la ley establece que la prueba indirecta es la que te va a dar la fuerza para presentar esa demanda y que esa denuncia tenga peso ante un procedimiento especial como es el hostigamiento sexual. Ahora bien, la revictimización siempre va a ser el miedo de las personas, ¿verdad? ¿Cómo es que yo, encima de que he sido objeto de violencia, de hostigamiento sexual, tengo que pasar por un proceso, por un calvario que todo el mundo me va a señalar? Creo que ese es el miedo más grande que todas las personas pueden tener cuando presento o no presento la denuncia. Y tiene que tener presente que la ley establece una prohibición. La prohibición de que no va a ser juzgados sus antecedentes sexuales anteriores. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso que va a investigar hechos denunciados, no a personas. Sí.
Entonces, exactamente, entonces a razón de esa prohibición expresa que tiene la ley, es que, claro, es importantísimo que las mujeres estén informadas de cuáles son sus derechos a la hora de presentar una denuncia. Cero conciliación, cero ratificación de la denuncia. Pueden llamarla a usted después de presentar la denuncia para X o Y elemento que faltó en la denuncia, una aclaración, pero no para decirle, señora, usted está consciente que está denunciando a su jefe, está usted clara en que sigue, y es ahí donde empiezan los cuestionamientos y desincentivar lo que es la denuncia contra el hostigamiento sexual. Entonces, es varios elementos que hay que tener en cuenta, pero que si la persona que está sufriendo de hostigamiento está bien asesorada o tiene los elementos para presentar la denuncia, perfectamente la puede presentar sin mayor temor. En esas recomendaciones que nos menciona Alejandra, también podemos agregar, si viniera ante nosotras ahorita una víctima de hostigamiento sexual, el decirle que tenga claro la identificación del hostigador. No importa si no sabe el número de cédula, pero por lo menos en qué oficina trabaja, dónde, ¿verdad? Algunos reglamentos institucionales establecen que la denuncia se debe poner, qué sé yo, ante recursos humanos, ante relaciones laborales o a la asesoría legal. Entonces también hay que fijarse si la institución tiene un reglamento, ante quién se pone esa denuncia. Si no lo tiene, será ante el patrono, como bien decía Alejandra, ante el jerarca del hostigador. También recomendémosle a esa víctima que en la denuncia ponga cómo me hizo sentir a mí esa conducta. Cómo me sentí rara, confundida, mal, si hubo algún sentimiento, ¿verdad?, de rechazo, yo sentí asco, sentí miedo. Todo eso es válido que se ponga, porque incluso la ley especial, la ley contra el hostigamiento sexual, nos habla de la afectación, de los efectos perjudiciales que el hostigamiento tiene en la persona. Entonces hay que evidenciarlos desde la denuncia, de cómo su estado general de bienestar personal, para usar las palabras de la ley, se ve afectado. Se vale que pongan ahí mismo en la denuncia pruebas, testigos, ¿verdad?, que pueden ser familiares, amistades. Lo decía Alejandra, no hay testigos directos, busco testigos indirectos. La misma Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ya ha dicho que se vale la prueba indirecta. De hecho, una de las más malas prácticas que tienen las instituciones es que cuando la víctima va a poner la denuncia le dicen, ¿y tiene testigos? ¿Tiene alguien que vio? Y claro, no los tiene. Dice, no puede entonces. ¿Verdad? Entonces, eso es una de las malas prácticas. También el sentarlas a conciliar, ¿verdad? Que llama el jefe, entonces llama al hostigador y a la hostigada y pídale perdón y vea, no lo vuelva a hacer. En relaciones asimétricas de poder, como sucede el hostigamiento, jamás va a prosperar una conciliación. Y es una violación a los derechos humanos, con eso no se concilia, no se negocia. Entonces eso hay que decírselo también a la víctima en ese primer momento, ¿verdad? Recomendarle eso. Que ponga efectivamente prueba documental, los mensajes de texto, los correos electrónicos, que haga un pantallazo a los WhatsApps para que los aporte. Todo eso es válido como prueba, porque incluso la comisión que va a investigar el hostigamiento sexual, conocida como órganos directores en las instituciones públicas, pero la ley llama comisión investigadora, tiene libertad probatoria. O sea, cualquier prueba, mientras sea adquirida lícitamente, es válida. Entonces hay que decirle eso a las víctimas, ¿verdad? Lo más importante es que la gente se atreva a denunciar. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Ha quedado claro que en las diferentes instituciones públicas y algunas privadas pues hay lugares donde denunciar y que también hay instituciones como la Universidad Nacional, la Delegación de la Mujer, el INAMO y muchas otras oficinas de la mujer y muchas otras ONGs donde las personas que sufren hostigamiento sexual pueden buscar información, no están solas en esta batalla y la pueden dar con toda la protección que les brinda la ley. Les agradezco mucho su participación, se acabó el programa. Gracias por estar con nosotros aquí en Una Mirada, lo esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto. Gracias.